Me llamo Marco Nievo y soy el oficial de seguridad y deseo invitarlos a esta clase de información maestra y gracias por su interés en neurofibromatosis. Antes de pasar a las cosas reales, necesito darles instrucciones sobre preguntas y respuestas. Van a poder hacer preguntas en el icono de chat durante la clase maestra. No obstante, preferiríamos que las escribiesen en inglés y si tienen problemas formulando sus preguntas en inglés, les aconsejamos que utilicen Google Translate, es decir, traducción en línea, antes de escribirlas en el chat. De no ser posible esto, por favor, háganlo en su propio idioma y haremos lo posible para poderlo traducir de la mejor manera posible al inglés. Disfruten su clase maestra. Estimado público, gracias por la oportunidad de presentarles este seminario web sobre neurofibromatosis tipo 1 desde la perspectiva pediátrica. Antes que nada, permítanme presentarme. Soy pediatra general. Trabajo en el Centro Médico de la Universidad Erasmus en Rotterdam, en los Países Bajos, además de dirigir el Centro Nacional de Neurofibromatosis también en los Países Bajos. Estos son mis conflictos de interés y el día de hoy me gustaría proporcionarles información general sobre la neurofibromatosis y discutir algunas de las manifestaciones específicas de la NF1 en la infancia. A continuación, les guiaré a través de la vigilancia específica de los niños, compartiéndoles algunos mensajes fundamentales que les serán útiles recordar después de este seminario. Empiezo por presentarles la enfermedad en sí. Imaginemos el caso de un niño de 8 semanas que presenta una mancha café con leche con macrocefalia y otro con neurofibromatosis confirmada. ¿Qué piensan de sus diagnósticos? ¿O qué decir de otro niño que tiene 6 años y presenta un retraso en sus hitos evolutivos y torpeza? Necesita cambiarse de un colegio regular a uno de educación especial. También se caracteriza por su baja estatura y cuando lo examinamos se le detectan 7 manchas café con leche. O aquella adolescente de 14 años con un engrosamiento de la mejilla, quien ha sido operada 2 veces sin éxito. Va a la escuela normal, pero tiene dificultades y tiene algunas pecas y manchas café con leche en el tronco. De hecho, todas estas son presentaciones de una enfermedad tan variable como lo es la neurofibromatosis. Los rasgos clínicos de la neurofibromatosis pueden aparecer en diferentes periodos de la vida. De hecho, la afección está presente desde el nacimiento, pero en la infancia quizá no se presenten todas sus características que se irán desarrollando con el tiempo. En los lactantes vemos principalmente las manchas café con leche. Podemos detectar alguna displasia de los huesos, como de las órbitas o la tibia, o una pseudoartrosis y puede haber neurofibromas plexiformes presentes, aunque no siempre se detectan. En la edad escolar, los niños se enfrentan con déficits de aprendizaje por las manifestaciones tumorales que aparecen debido al glioma de la vía óptica y en la adolescencia suelen aparecer más lesiones cutáneas y el riesgo de que exista un proceso maligno es mayor hasta llegar a la edad adulta. Más concretamente, estas son algunas imágenes de las manifestaciones clínicas y se ven manchas cafés con leche, neurofibromas cutáneos del glioma de la vía óptica y problemas óseos. Las manchas café con leche pueden tener distintas presentaciones. Pueden ser pequeñas y con márgenes bien definidos, pero también pueden ser de mayor tamaño y ocupar grandes zonas del tronco. Los neurofibromas cutáneos pueden ser numerosos o escasos. El mecanismo de la neurofibromatosis se basa en mutaciones en el gen NF1 del cromosoma 17. La proteína neurofibromina está ausente e interactúa con la activación de la vía RAS. Al faltar este inhibidor,
La vía se activa aún más, lo que lleva a un mayor crecimiento celular y a un cambio en la supervivencia de las células. Esto hace de la neurofibromatosis una enfermedad que predispone al cáncer. No todas las manchas café con leche son indicativas de un diagnóstico de NF1. Es bueno saber que pueden aparecer una o dos manchas en el 10% de la población normal. Por otra parte, los niños con NF pueden desarrollar síntomas cutáneos hasta los 6 años de edad. Así pues, incluso un niño o niña con pocas manchas puede estar en riesgo de padecer NF. También hay otras enfermedades que se caracterizan por las manchas café con leche y es bueno considerarlas en el diagnóstico diferencial. Enfermedades como Leopard, Noonan, McCune-Albright, el piedalismo o incluso el cromosoma en anillo, que es muy raro. Algunos diagnósticos pueden ser también muy importantes de detectar, como los síndromes de reparación del ADN y la NF2 con mayor riesgo de malignidad, que tienen como característica las manchas café con leche. Además de las características habituales, es bueno buscar también rasgos menores en la NF1. Siempre decimos que los pacientes con NF pueden parecerse a unos o a otros, así que los niños con NF pueden presentar macrocefalia, hipertelorismo, es decir, espacio extendido entre los ojos, tener hipermovilidad y tono muscular reducido, anomalías en el tórax, probablemente ser pequeños para su edad y presentar problemas de aprendizaje y de comportamiento. Y aunque esas características no estén incluidas en las características reales para definir el diagnóstico, pueden ayudar a considerar el riesgo de sufrir esta enfermedad. Pasemos ahora a algunas manifestaciones más específicas en la NF1. Una manifestación importante en la infancia es la presencia de glioma de bajo grado y en particular glioma de la vía óptica. Entre 15 y 20% de los niños con NF1 presentan glioma de la vía óptica y generalmente aparece en la edad de 0 a 6 años. Solo una minoría muestra crecimiento en la resonancia magnética y alrededor de la mitad sufre una pérdida de la visión, proptosis, signos endocrinos como la pubertad precoz y síndrome diencefálico. Solo una pequeña parte de los gliomas de bajo grado en el cuello no son gliomas de la vía óptica, OPG, por sus siglas en inglés, como muestra esta imagen. Desde la perspectiva de toda la población con glioma de la vía óptica, que constituye el 1% de las neoplasias del sistema nervioso central en general, el glioma de la vía óptica aparece en el 5% de todos los niños, pero los pacientes con NF1 constituyen el 60% de los pacientes con OPG y el 80% si son menores de 10 años de edad. En general, la edad media es de 8.8 años, pero aparece antes en los pacientes con NF. La mayoría es asintomática y la parte que es progresiva suele ser femenina, con síntomas que se presentan antes de los 2 años y un tumor más allá del quiasma. Así que los ojos están aquí y acá el quiasma y los tumores que aparecen más allá del quiasma se asocian a una enfermedad más progresiva. Esta diapositiva les muestra los principales procedimientos de diagnóstico del glioma de la vía óptica. Dado el mayor riesgo del glioma de la vía óptica, aconsejamos realizar exámenes periódicos de la vista para comprobar los campos visuales. Además, existe una nueva técnica, la tomografía de coherencia óptica, para detectar cambios en la retina y el nervio. La resonancia magnética es la piedra angular para el diagnóstico del glioma de la vía óptica, pero los resultados deben interpretarse en relación con los efectos sobre la visión. Y es bueno saber que la mayoría son astrocitomas pilocíticos, por lo que no se recomienda una biopsia. Existe un dilema en el tratamiento del glioma de la vía óptica, ya que no todos los tumores provocan pérdida de visión
y no todo el crecimiento se asocia a los efectos sobre esta pérdida. Por lo tanto, los signos de la resonancia magnética no siempre están relacionados con el impacto en la visión y los campos visuales. Por otra parte, hemos observado que la progresión más allá del quiasma se asocia a un tumor agresivo y a la pérdida de visión. También es importante mencionar que para la NF específica no recomendamos la radioterapia, dado el impacto de los tumores secundarios. Otra manifestación importante en la infancia es el neurofibroma plexiforme. Suelen estar presentes desde el nacimiento, pero pueden ser pequeños y detectarse más tarde. En cuanto al crecimiento incontrolado como característica de la NF1, se sabe que el tejido que rodea al nervio, como los fibroblastos y las células neoplásicas, van a crecer y proliferar, originando grandes tumores que pueden ser visibles desde el exterior, pero también internamente pueden afectar la función del nervio. En los adultos sabemos que están presentes en el 50% de los pacientes con NF. Conllevan un riesgo del 8 al 13% de evolucionar hacia la malignidad, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico. La mayoría de los neurofibromas plexiformes aparecen en la cara y causan una grave dismorfología, pero también pueden estar presentes en otras partes del cuerpo, afectando su función o causando síntomas de fatiga, tirones en la piel y disfunciones motoras. Las resonancias magnéticas pueden mostrar neurofibromas muy extensos, como en este paciente que los desarrolló a lo largo de los nervios gruesos. También vemos que crecen de forma muy extendida y es difícil o incluso imposible extirparlos en su totalidad si están presentes. La evolución del neurofibroma plexiforme es impredecible y este es el ejemplo de un pequeño que vi cuando tenía 2 años de edad. Unos años más tarde, se aprecia el aumento de la deformidad en la cara que pudo haberse detectado ya a esta corta edad. Estos son los resultados de varios estudios sobre el crecimiento y la edad de los neurofibromas plexiformes, y en general suponemos que el crecimiento es mayor en los niños pequeños. Por otro lado, también vemos que en algunas edades más avanzadas hay un crecimiento sustancial. Desde hace poco existe un tratamiento sistémico para los neurofibromas plexiformes. Se trata de los inhibidores MAC que actúan sobre la vía nerviosa y en un niño el selumetinib muestra un efecto admirable, aumentando la sobrevida libre de progresión en comparación con la historia natural del paciente. Y recientemente se obtuvo la aprobación del medicamento por parte de la FDA, aunque en Europa no está disponible en todos los países. Pasemos ahora a otros síntomas clínicos de la NF. Los pacientes pueden enfrentarse a síntomas endocrinos, en particular la baja estatura, que hasta cierto punto está vinculada al déficit de la hormona del crecimiento, no en su totalidad, pues también puede estar relacionada con la composición corporal, así que normalmente los pacientes con NF tienen las piernas más cortas que el tronco y algunos pacientes pueden tener una pubertad precoz y esta condición podría estar relacionada con la presencia de glioma de la vía óptica. No siempre, pero es bueno estar atentos al crecimiento y a la pubertad durante los controles periódicos. Los efectos óseos están presentes con frecuencia, por ejemplo, la escoliosis, pero también la displasia ósea congénita, principalmente de la tibia o del esfenoides, y les mostraré algunas cifras. Así que esto es la escoliosis y esta es la displasia ósea.
La displasia del esfenoides es la ausencia del hueso esfenoides en la órbita, que se traduce en una posición más baja del ojo. Como se pueden imaginar, eso también causa problemas con el ojo y en ocasiones tracciones del nervio. A menudo está también asociada con un neurofibroma plexiforme infraorbital. Y surge la pregunta de qué ocurre primero, la presencia de la displasia ósea o la influencia del neurofibroma plexiforme en esa región. Con la escoliosis a veces observamos una presencia real de displasia de las vértebras. Por otra parte, la hipotonía del niño puede también ser causante de la escoliosis. Este es un ejemplo de displasia de la tibia. Normalmente el hueso está ahí de forma displásica y es menos fuerte. El problema surge cuando se rompe, cuando se fractura, durante el ejercicio, y la fractura es difícil de consolidar porque el hueso es anormal, llevando en ocasiones a la amputación de la pierna o, en su defecto, a un largo periodo de rehabilitación. Otro elemento importante en la NF1 son los problemas cognitivos. Sabemos que el IQ promedio de los niños o en ciertos adultos con NF se desplaza hacia la izquierda a una media de entre 85 y 90. También vemos que un IQ inferior a 70 es el doble en comparación con la población en general. En general, podemos decir que la mayoría de los niños con NF1 necesitan de un apoyo especial en la escuela. Y de hecho, en los Países Bajos observamos que el 40% necesita educación especial. Tres cuartas partes tiene un retraso de un año o más y el 85% necesita algún tipo de apoyo pedagógico para ponerse al día. Con frecuencia, los problemas de atención están presentes en cerca del 70%, pero el diagnóstico real de trastorno de déficit de atención e hiperactividad se encuentra en cerca del 40%. También hay problemas en las tareas visuales espaciales, en la memoria y en el funcionamiento ejecutivo, control de los impulsos, funcionamiento social y pensamiento lógico. El autismo está presente con mayor frecuencia, pero también son comunes los problemas motores y del habla, así como la fatiga debido a la reducción del tono muscular. Es lógico que si se tiene un IQ que se desplaza un poco hacia la izquierda, como de 90, además de algunas características del TDAH y se tienen dificultades en el funcionamiento ejecutivo, el desempeño académico puede verse afectado de manera sustancial. Así que es mejor evaluar todos los problemas en su conjunto y no centrarse en un diagnóstico específico como el TDAH. Lo que ven aquí es la media, perdón, la línea roja muestra el IQ promedio de la población en general, que está fijado en 100, y la curva muestra la cognición total, así como el IQ verbal y de rendimiento en la población con NF. Y lo que observamos es que todos se desplazan hacia la izquierda, llegando a un IQ de 90. Sin embargo, es bueno entender que también hay IQs más elevados en la población con NF, pero resulta que la distribución está desplazada. Este es un ejemplo de los efectos de la alteración en el aprendizaje espacial visual en la NF. A menudo realizamos esta prueba pidiéndole al paciente que copie esta figura, ya sea teniéndola a la vista o haciéndola desde cero. Supongamos que se nos presenta esta imagen y se nos pide que la copiemos. Vamos a empezar por trazar las líneas generales, pasando luego a los detalles. Sin embargo, si se le pide a un paciente con NF que lleve a cabo esta tarea, empezará por, o mejor dicho, terminará con algo así. No verá la imagen en su conjunto, sino que empezará por todos los detalles y después dibujará la figura completa. Esto nos ayuda a entender un poco el tipo de problema que implica esta enfermedad.
Volvamos ahora a los consejos para la vigilancia de los niños con NF1. Tenemos que lidiar con un fenotipo incompleto, pero también con un futuro incierto. Durante la edad temprana se sufren rápidos cambios. Los niños tienen que lidiar con su desarrollo cognitivo, con los hitos evolutivos, así como con los cambios en su composición corporal de la pubertad. Por último, los padres tendrán que solicitar ayuda y apoyar a sus hijos, aun cuando pudieran también estar afectados por la NF. Tenemos la clínica Encore NF1, donde hacemos una revisión anual de los niños. Contamos con los servicios de un equipo que incluye a un pediatra, un neurólogo infantil y un oftalmólogo, así que los examinamos anualmente a partir de los 10 años. Hay siempre un genetista de guardia para asesorar a los padres en caso de requerirlo. Se realiza una valoración neuropsicológica a edades estandarizadas. A los 3 años, alrededor de los 6 años, a los 11 y a los 15 años. Estas son las edades clave en las que los niños suelen cambiar de grados escolares y son las edades claves. Quedan quizá algunas dudas sobre qué hacer con el tamizaje imagenológico en la NF. Por lo general consideramos que no hay que hacerlo, salvo cuando esté indicado. Un ejemplo es que la técnica de resonancia magnética de todo el cuerpo es ahora más frecuente y dado que sabemos que los neurofibromas internos están presentes en el 50% de las NF y que la carga tumoral es predictiva de tumor maligno de la vaina del nervio periférico, en la edad adulta se puede considerar como una técnica valiosa. Por otro lado, vemos que estos riesgos están más presentes en los adultos, por lo que la RM de cuerpo entero no se incluye en el abordaje general durante la infancia y podría considerarse en la adolescencia. En cuanto a la resonancia magnética craneal, sé que también hay centros que examinan regularmente a los niños con NF, con resonancia magnética craneal para detectar OPG. Pero la pregunta es, ¿qué se hace con las observaciones de OPG estable sin síntomas? Y también expliqué que la elección de la terapia depende de los síntomas. Existen también muchas manifestaciones que se pueden observar en la resonancia, pero que no tienen consecuencias clínicas, como la intensidad de señal anormal focal, la FASI, o los objetos brillantes no identificados hubo, en particular en los ganglios basales. En ese sentido, hacer un tamizaje por RM puede ser útil, en particular en aquellos niños de 2 años que tienen exámenes poco confiables o niños muy pequeños con un poco más de riesgo de desarrollar glioma de la vía óptica. Otras pruebas de detección de otras enfermedades. Existe un pequeño aumento del riesgo de leucemia mielomonocítica juvenil en los niños, pero el riesgo sigue siendo muy bajo. Existe un informe en la literatura en relación con la presencia de xantogranulomas, pero por otro lado creemos que no se debe hacer un tamizaje por medio de análisis de sangre para esta enfermedad. Con los exámenes regulares para buscar síntomas generales como anemia, esplenomegalia o ganglios linfáticos es suficiente. Otra enfermedad es la osteopenia u osteoporosis, que es más frecuente en la NF1 y se asocia con el aumento y también se muestra en la reducción del ejercicio y la fatiga. En ese sentido, creemos que es valioso al menos optimizar los niveles de vitamina D. En términos generales, podemos decir que en el caso de la NF1 se requiere una atención multidisciplinaria, ya que es una enfermedad genética con presentaciones, número de síntomas y complicaciones variables que pueden aparecer en distintos momentos, sin que exista una relación que nos permita pronosticarlas
con base en otras características. Esta enfermedad afecta el desarrollo del niño en distintas edades. Hay retraso en los hitos evolutivos y el comportamiento y la cognición interfieren con la escuela o el aprendizaje. La NF impacta a los adultos en su participación en la sociedad, ya que es una enfermedad genética que supone un mayor riesgo de malignidad y morbilidad, pero también afecta el funcionamiento laboral y social. Así pues, los mensajes clave en torno a la NF1 son que se trata de una enfermedad para toda la vida con una presentación muy variable. Requiere de un seguimiento de los casos incompletos en la infancia que sea multidisciplinario es esencial y las complicaciones deberán manejarse de forma específica. No hay indicación para imagenología de rutina, pero podemos considerar la resonancia magnética de todo el cuerpo al final de la adolescencia, así como el tamizaje por resonancia magnética. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradezco también la colaboración de mis colegas de nuestro centro local, así como a nivel nacional e internacional, y con mucho gusto puedo responder algunas preguntas. Muchísimas gracias. Usted, doctora Osterbrin, está recibiendo muchos mensajes de gracias en el chat. No veo ninguna pregunta de verdad que haya surgido de momento. Bueno, sí, la primera viene de Richard Balbacina. ¿Qué tipos de pruebas o tamizajes deben realizar los neurólogos en las visitas anuales? Solemos aplicar las pruebas neurológicas regulares, los reflejos, la sensibilidad, los disturbios, unas tareas de coordinación y equilibrio. Cuando con esa respuesta, no sé si también quieres saber sobre los exámenes psicológicos de los nervios, pero me imagino que solo se refiere a los físicos, así que creo que he contestado la respuesta, la pregunta. Una pregunta de Carlos López. ¿Qué tipo de fisioterapia hace falta tras una cirugía y después de la extirpación de un gran neurofibroma en la espalda, por ejemplo? Antes que nada, la cirugía por ahora es la única opción, pero no se realiza con frecuencia. Así que en ese sentido, mi respuesta no está basada en un gran número de pacientes. El asunto principal es si va a haber daño en el nervio o al tejido que lo rodea. Y la idea es conservar la función del mismo. En ese sentido, hay que enfocarse más en la recuperación en sí. No sé a qué se refiere exactamente con fisioterapia de apoyo, además de las normales, a no ser que uno espere o anticipe que haya daños en el lugar de la operación. Otra pregunta de Carlos. Pregunta si sería posible utilizar hormonas para problemas en el crecimiento. Una terapia hormonal para el crecimiento sí es un buen tema que hay que discutir. Hay muchos niños con NF que son algo más bajos que lo normal, no debido a una deficiencia hormonal, sino a la composición del cuerpo que lleva a que las piernas sean un poco más cortas, como la condición Neumann. Y se ve que los niños tienen el mismo ritmo de crecimiento que sus pares. En ese sentido, uno no anticipa
esa deficiencia en la densidad ósea. Hay un grupo que sí tiene esa deficiencia. En ese grupo consideramos que una terapia de reemplazamiento de hormonas puede ser de utilidad en esos pacientes con NF. También se debate si estas hormonas de crecimiento puede llevar al cáncer o llevar a una condición que predisponga al cáncer. Con base en la literatura existente, si hay constancia de una deficiencia de las hormonas del crecimiento, un reemplazo de esas hormonas no aumenta ese riesgo. Desde luego se debate si habría que tratar a los menores de edad con hormonas normales y depende mucho del caso. En los Países Bajos, si uno tiene una indicación para un tratamiento con hormonas de crecimiento, pues hemos tratado con unos casos en la población en esta combinación, neurofibromatosis. Pensamos que el riesgo para los cánceres sería demasiado alto, así que no optamos por esa terapia de reemplazo de hormonas. Hay un número más alto de casos con deficiencia hormonal en la población NF1. Sí, es una complicación bien conocida. Se recomienda que hagan un chequeo regular para los niños con NF1 para monitorear el ritmo del crecimiento, si hay alguna desviación o si se ve que la densidad ósea tiende a la baja, se realizan estudios para demostrar que hay o que no hay deficiencia hormonal. Gracias. Otra pregunta de Sandra Toel. ¿Se realiza un análisis genético en los niños muy jóvenes con manchas café con leche o se espera hasta tener otro criterio? Depende. Si los padres tienen una mutación, la conversación no es tan difícil. Los padres suelen pedir que se realice ese análisis, pero supongamos que el niño es el primero en la familia, así que no hay historia de esa mutación. Primero, considero el número de anormalidades, el número de manchas café con leche, o si hay otro signo como microcefalia, anormalidad torácica. Sabemos que ocurren con más frecuencia en los pacientes con NF1. Esto le puede ayudar a uno a decidir si realiza o no ese análisis. El tercer criterio para considerar el diagnóstico es cuál es la pregunta necesaria, cuál es la pregunta que tienen los padres respecto al cuidado. Y si el niño se desarrolla de manera distinta a un niño normal, pues hay que explicar por qué se desarrolla de esa manera. Uno tendría que bajar el umbral para realizar el diagnóstico allí. Primero, si hay un niño que crece bien y que no tiene ninguna afección. Y por otro lado, si no se hacen los análisis diagnósticos, también hay que haber un periodo de seguimiento y les recomendamos que vuelvan a evaluar a esos niños a la edad de 6 años. También hay que decir que es importante considerar que un resultado de ADN negativo no excluye un diagnóstico de NF, porque el 5% de los pacientes con NF1 no pueden ser diagnosticados con análisis del ADN. Así que hay que decidir antes de decidir realizar el análisis cuál va a ser el seguimiento con base en la sospecha que pueda generar el diagnóstico. Así que suelo hacerlo antes de generar un plan y después determinar si realizar el examen y tener cierto resultado cambiará ese enfoque. Y eso lo hablo con los padres, que puede llevar a que tomemos decisiones distintas en casos parecidos.
Tenemos otra pregunta relacionada con el seguimiento. Es una buena pregunta. ¿Por qué motivo es que cada país tiene su propio seguimiento? Es importante que el seguimiento se haga de la misma manera, más o menos, en todos los países. Y ella se pregunta si hay algún consejo europeo que aborde este tema de uniformizar o estandarizar el seguimiento. Gracias, René, por la pregunta. Creo que te conozco, René, y estamos trabajando a nivel europeo con directrices europeos para la NF, pero no las hemos terminado todavía, así que no las incluí hoy. Se enfoca principalmente en la gestión de tumores, así que no está enfocado en todos estos aspectos, aunque sí intentaremos generar directrices europeas para esos asuntos. Otro tema importante como directriz o como la frecuencia del seguimiento depende de la accesibilidad que tengan los pacientes a la atención médica y qué tipo de atención médica reciben. Si describimos los intervalos entre las visitas de control, es bueno si se entiende que los pacientes tienen fácil acceso en caso de que surja una urgencia o si tienen poco acceso a un experto. Así que en ese sentido, siempre habrá algo de variación entre los países debido a la organización de los sistemas de salud. Ahora tenemos un montón de preguntas y comentarios respecto al MPNST. Joao Pastos menciona el hecho de que recién hubo un caso de una persona de 11 años con MPNST y que un diagnóstico precoz hubiera podido cambiar el terrible resultado. Y ahora suelen hacer RM de cuerpo entero en todos los pacientes debido a esto. Yo soy pediatra general y en los en los pacientes pediátricos con NF1 no vemos muy a menudo la muerte en esos pacientes, pero sí ocurre y hay que mencionar esto, por eso siempre buscamos esos signos alarmantes y se lo informamos así a los padres. El rol del RM de cuerpo entero es difícil. Hay que probar primero la carga tumoral en el cuerpo. El papel de la RM de cuerpo entero es para detectar la carga tumoral en lugar de detectar la presencia de un MPNST. Y la carga tumoral en la adolescencia, a los 18 años, se ha demostrado que predice que surja un MPNST a una edad más adulta. Así que la carga tumoral en la infancia o la adolescencia no necesariamente indique MPNST. La RM de cuerpo entero examina todo el cuerpo, pero puede haber un MPNST menor que estos trozos que digamos que se analizan mediante la RM. Así que no es ninguna garantía la RM de cuerpo entero. Y la RM de cuerpo entero jamás brindará una imagen suficiente como para determinar de por sí la diferencia entre un neurofibroma plexiforme y un MPNST. Al ver las directrices para la gestión de tumores y NF y la neurofibromatosis, hay que considerar que no colocamos a la resonancia magnética de cuerpo entero como elemento esencial para la vigilancia en la infancia. La dificultad es que hay que ser conscientes de estos casos que padecen las personas donde a veces la detección pudiera haber sido más precoz, pero no tengo una respuesta directa. Ojalá le haya dado algo de perspectiva.
Siguiendo en la línea del MPNST, Jennifer, quisiera saber de qué habla con los padres respecto a la vigilancia que hay que realizar para tener una detección precoz del MPNST. Pues es una pregunta interesante porque en el grupo europeo debatimos si deberíamos instruir a los padres sobre los signos de MPNST, si de hecho ocurren raramente en los niños, no queremos infundirles ese miedo. Pero por otro lado, las complicaciones de la NF jamás surgen cuando el paciente está delante de nosotros, sino en el intervalo entre las visitas de control. Así que yo creo que es bueno informar a los pacientes y a sus padres y forma parte de la educación asegurarse de que cumplan con la visita de seguimiento para explicarles cuáles son los signos alarmantes. Y para el MPNST o el desarrollo de un plexiforme hacia un MPNST siempre surgen síntomas como dolor, y no un dolor de un periodo corto, sino un dolor constante que no se puede explicar por otros motivos comunes, un cambio en la textura del tumor o un crecimiento muy rápido. También hemos visto que en caso de que instruyamos a los pacientes de esa manera, falta contexto y hay que revisar todos estos motivos y muchas veces no cursan con un signo real de malignidad, pero todo esto forma parte del juego, que digamos, de monitorear o vigilar esta condición. Y hay siempre unos factores de riesgo y hay que tenerlos en cuenta y comprobar que los padres o el paciente en sí entienda esos factores de riesgo y cómo se aplican. Otra pregunta de Marek Karawaki, respecto a la RM de cuerpo entero. Es muy fiable, pero es posible que no detecte un tumor eh, pequeño. Por otro lado, uno puede detectar unos tumores mediante una RM de CNS. Solemos decidir no realizar una RM de cuerpo entero, sino una más enfocada. Quisiera tener su opinión. Estoy totalmente de acuerdo. Es un buen resumen de la conversación que sostuvimos en el grupo europeo. Sí, concuerdo plenamente. No no realizamos tamizajes de RM de cuerpo entero en la infancia, sino que nos enfocamos en signos físicos durante la examinación de los pacientes y realizamos RM específicas para partes del cuerpo en caso de que haya un gran nivel de sospecha. Una pregunta de Wicheberg-Lacina. En algunos países, las evaluaciones neurológicas se realizan de manera anual en lugar de según el horario que usted ha recomendado. ¿Cuál es su recomendación respecto a esta psicoterapia para los niños? Respecto a los análisis de psicológicos, hay que tener un equilibrio entre lo que es factible en su centro o clínica y el sistema de salud. También a la hora de pensar en las finanzas, pues no siempre se incluye en los seguros médicos en todos los países. El programa que realizamos en los Países Bajos es resultado de una iniciativa que empezamos hace unos 15 o 20 años. Empezamos a aplicar este método dentro de un grupo de condiciones neurocognitivas, no solo la neurofibromatosis, sino también la TSC y el Angelman. Hemos seguido con esto porque en estos años los niños en Países Bajos transicionan de un tipo de escuela a otra
con 3 o 4 años están en la primaria, 2 o 3 años después empiezan a tener otra fase de aprendizaje, surgen otras discapacidades. A los 11 o 12 años empiezan el colegio secundario, empiezan a elegir una formación profesional. Respecto a la realización anual, no puedo decir por qué no se debe o se debe realizar. Hay que hacer un análisis entre ventajas y desventajas para el paciente y la organización que lo trate. Marek tiene otra pregunta sobre las RM. ¿Con qué frecuencia realiza RM en niños que se sospecha que tienen MPNST, pero que tienen un plexiforme que todavía no se ha transformado? Es una pregunta difícil porque en mi experiencia no tengo pacientes así. Suelo hacer seguimiento de estos niños en colaboración cercana con un oncólogo, y en los Países Bajos eso es centralizado, así que el oncólogo a cargo no está en nuestro centro. Hay que entender que la RM de por sí no es suficiente para distinguir entre la malignidad y la benignidad, así que también hay que realizar un tamizaje PET. Además de esa respuesta, tendría que agregar cuál es la precisión del tamizaje PET, y con la progresión o el avance percibido en el tumor, esto le puede guiar a uno a determinar los intervalos entre los estudios por imágenes. Y con los tumores no existe un protocolo real que se haya fijado todavía. Espero que haya contestado su pregunta. Marek ha mencionado que él es oncólogo pediátrico. Y sí, sí lo sé, es muy fructífero tener una conversación así. Tenemos una pregunta de un padre. Quisiera saber si habría que realizar rayos X dentales con frecuencia o si habría que evitarlas. Evitar las radiografías de los dientes. Buena pregunta, pues. De hecho, una condición, ya que es una condición que predispone al tumor, hay que tener cuidado y no exponer al niño a una radiación innecesaria. Eso sería bueno considerarlo al determinar si realizar ese tipo de tamizaje. Desde la perspectiva del aumento de los problemas dentales en la NF1, hay distintos artículos que dicen que sí hay más problemas dentales o con la mandíbula en los pacientes con NF, pero no se sabe a ciencia cierta si tiene que ver con condiciones subyacentes en lugar de estar relacionado específicamente con la NF. Así que no entiendo muy bien el motivo detrás de esa pregunta, si quiere enfocarse en problemas específicos dentales en la NF, o si se refiere a que está acostumbrado a hacer tamizajes frecuentes dentales para todos los niños. Dice la exposición a la radiación, se refiere a eso. Sí, así es. Yo tendría cuidado. Bien, estoy deslizando por el chat una pregunta de Diana Nichols. Pregunta si los pies gordos acompañan a la NF1. Si son, pies planos, perdón, no pies gordos, sí, los pies planos. Bien, sí, los niños con NF tienen una reducción en el tono muscular y se ve una frecuencia mayor de pies planos en los niños y en los adultos. El problema es saber qué hacer con esos pies planos. La hipermorbilidad
se reduce un poco según envejece. De esa manera, a veces el problema se reduce, pero no se puede corregir. Suelo preguntar qué cosas le aquejan de manera secundaria a esos pies planos, si tiene un problema con el andar o si tiene agujetas o calambres en las piernas porque usa las piernas de una manera distinta y pone más peso en los pies. En esos casos se puede buscar un zapato especial y perdón, se me escapa la palabra en inglés, pero uno sí puede tener algunos tipos de injertos en eh, el zapato. Pero no es para corregir el problema, sino que hay que buscar qué cosas secundarias le aquejan al paciente y si puedo reducir la muerte con esa intervención. Esa siempre tiene que ser la pregunta que nos hacemos. Hay un montón de preguntas. Tenemos otra de Marroya Mustafavi. ¿Alguna recomendación para la vigilancia de complicaciones raras de la NF1 como Moremora? Sí, porque no quedó muy claro en mi ponencia, porque son complicaciones raras. No realizamos tamizajes por anormalidades vasculares en la NF, pero para la renovasculoestenosis el síntoma es la hipertensión, así que habría que medir la presión sanguínea como parte de la visita de control regular para NF. Tengo un par de casos donde lo detectamos, pero también hay hipertensión en NF1. No realizamos tamizajes regulares para condiciones como moya-moya. Siempre habrá un paciente que haya padecido problemas debido a eso y sí, somos conscientes de ello. Dulce Binfundo. Otra pregunta de Marek. ¿Cómo gestiona la transición del cuidado pediátrico al cuidado o a la atención de adultos? Muy buena pregunta. A lo mejor habría que tener un webinario específico respecto a eso. En los Países Bajos, la vigilancia y el seguimiento está bien desarrollado para los niños, pero hace unos 10 o 15 años tan solo tenemos una estructura más definida para los adultos y este problema existe en otros países también. En los Países Bajos solemos realizar esa transición entre los 16 y 18 años, pero siempre depende del sistema de salud, pues en algunos países se define esa transición de menor de edad a adulto a los 16 años. Algunos cuando dicen 16 o 18 años, hay que traducir esa situación a su contexto y no a la edad estricta de por sí. Aquí procuramos evaluar una vez a esos pacientes y que una evaluación donde el médico tratante que lidiará con el cuidado como adulto y el que atenderá al paciente como niño estén juntos para hacer esa evaluación de manera conjunta. También incluimos una consulta genética, repetida, que se enfoca en los aspectos genéticos, en la herencia, cómo informar a su pareja en el futuro. A esa edad
ofrecemos análisis de neuropsicología y también consultamos con los pacientes para determinar si hay que educarles respecto a lo psicológico de su condición y para prepararlos para la adultez y su espacio en la sociedad y en el trabajo, y les suelo mandar una carta breve con un resumen de temas y cosas que hay que medir, como la presión sanguínea, cosas que tienen que informar al médico de cabecera, signos alarmantes. Y depende de la estructura de la atención médica para adultos en cada país. Sé que en algunos países el seguimiento lo dirige el médico de cabecera y en otros países lo llevan los hospitales. Y en ese sentido hay que examinar cómo se usa, qué sistema se usa en su país y asegurarse de que el paciente pueda lidiar con eso. Eso es lo más importante. Sobre todo en la adultez, el paciente tiene que dirigir estos esfuerzos para fijar la visita de seguimiento y saber a dónde acudir y cuándo. Es una pregunta si todos los pacientes con NF pueden hacerlo y cómo hay que apoyarlos. Otra pregunta de João Pastos. ¿Considera considera un tamizaje por moya moya en los pacientes tratados con radioterapia? Procuramos evitar la radioterapia en los pacientes con NF debido a la conducción a tumores secundarios. En nuestra población, no recuerdo ni siquiera uno en ese sentido. Creo que voy a dejar la respuesta en blanco. João menciona que este paciente debió de haber sido tratado con radioterapia debido a un sarcoma de la órbita. Y si mi respuesta no tenía por objetivo decir que jamás hay que realizar una radioterapia, porque sé que sí está indicada para algunos pacientes y hay que considerar a veces que un tratamiento específico puede llevar a complicaciones secundarias. Pero en ese sentido no puedo recomendar que eso sea la práctica normal en ese sentido. Pero se entiende en general que si un paciente ha recibido radioterapia, el seguimiento debe ser más intensivo para abordar o tener en cuenta el hecho de que el paciente ha recibido radioterapia. Sí, estoy de acuerdo. Si me pide una opinión general sobre si se debe realizar para todos los pacientes, pues debo dejar en blanco mi respuesta. Y creo que sería mejor hacerle esa pregunta a un experto en ese tema, pero sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marco y con lo que ha planteado esa persona en su pregunta. Bueno, creo que he tomado todas las preguntas del chat. Gracias a todos ustedes por haber hecho de esta sesión todo un éxito. Veo que unas personas están hablando entre sí en el chat, que se están aconsejando y me alegra verlo. Había una pregunta sobre la posibilidad de que los asistentes participen en vivo, en viva voz. Por ahora estamos realizando este webinario donde no pueden activar los micrófonos, pero quizás en el futuro cambiemos nuestro proceder. Ha habido hoy unas 58 personas y con muchas personas en pantalla puede ser muy difícil gestionar la conferencia y por eso solemos hacerlo usando la función del chat. Muchísimas gracias, doctora Ostenbrink. Muchísimas gracias a la CTF por esta sesión
tan linda. Si quieren volver a ver esta sesión, vamos a subirla al canal de YouTube en unos 10 días, ojalá, en los 7 idiomas al que se ha interpretado. Y la siguiente masterclass será el 17 de febrero y se tratarán los problemas neuropsicológicos. Gracias de nuevo, Rihanna. Espero volverlos a ver a todos ustedes en breve.